¿Hasta ahorita tiene alguna pregunta? ¿Alguien que se quiera lanzar a preguntar algo de lo que tocamos, en general, de lo que sea? ¿Ahorita quién andas transcribiendo? Pues fíjate que estuve precisamente, bueno, hace poquito que no he estado transcribiendo, más que nada he estado aprendiendo el repertorio, pero sí transcribí bastante a Hank Mobley y a Lee Konitz, pero pues, ahí es un proceso de toda la vida. Ah, ¿Tú a quién estás transcribiendo? Ah, órale, chido. ¿Alguien más tenía por acá una pregunta? Yo tengo por aquí. A ver. ¿Cómo vas desarrollando repertorio? ¿Qué vas escogiendo? ¿Cómo organizas este proceso? Sí, lo escuchamos todos, sí, ¿verdad? Pues precisamente he estado hablando con algunos de ustedes acerca de las situaciones o de las técnicas que yo he estado utilizando de acuerdo a lo que he aprendido con algunos maestros y eso, que me han dado sugerencias. Yo ahorita en lo que estoy enfocado principalmente es en todo lo que estudie, todo lo que esté estudiando lo esté aplicando en contexto. Estaba hablando con los de saxofón en la mañana precisamente de eso. Entonces, ahorita lo que me estoy enfocando bastante es en expandir mi repertorio en cuanto a lista de canciones. Yo las veo a las canciones como una forma de aprendizaje, ¿no? En realidad, las dificultades que te presentan estas canciones pues se convierten en oportunidades de poder lidiar con ciertos cambios armónicos, con ciertas melodías, como esta melodía que está ahí medio, ay cañón, pero bien vivopera, ¿no? O por ejemplo, aprendiéndome esta melodía, pues fue un aprendizaje bastante interesante para mí, el aprenderte cosas de vivo. Lo que estaba haciendo en cuanto a expandir mi repertorio es, usualmente lo que hago, de hecho voy a jam sessions y así las que no me sé, las apunto y luego voy a mi casa y a veces son como hasta 10 que no me sé y esas son las que le doy por las próximas 2 3 semanas hasta que me las aprenda bien y luego vuelvo a ir a la jam session y ya las puedo tocar. Entonces así, eso se ha convertido así como si voy a practicar escalas que sean dentro de ese set de canciones que me estoy aprendiendo. A lo mejor una de las cosas que he hecho también en cuanto relacionado con eso, es en practicar en contexto, es de que en vez de aventarme 1 o 2 horas de escalas de técnica de saxofón y de sonido, pues practico progresiones armónicas, también practico el blues, como por ejemplo el blues que tocamos, pues ahí también lo andamos jalando, ¿no? Es una cosa ahí que pues dura bastante parte de nuestras vidas, el poder controlar, por ejemplo, todos los tonos en el blues. Entonces, y en vez de agarrarme a practicar ahí 1 hora de escalas, pues agarro el blues y me pongo a practicarlo en todos los tonos, 1 o 2 vueltas. Eso a lo mejor lo hago de repente por una semana y luego a lo mejor la otra semana hago toda esa semana nomás una tonalidad, la tonalidad que esté batallando. Pero en cuanto al repertorio, sí es lo que usualmente he estado haciendo últimamente. Sí, y así como que no hay, como decía uno de mis maestros, no hay no se puede acelerar el proceso de, de expansión de repertorio, pues hay que darle a 3 4, tengo mi lista ahí, pongo una flechita ahí, estas 4 o 5 canciones las estoy dando, me prendo las melodías, me prendo diferentes progresiones armónicas alternas, a lo mejor como por ahí compartí también con unos amigos una experiencia con un amigo pianista que le preguntaban, oye, ¿y cuál progresión armónica me aprenderé? ¿La versión de Miles Davis o la versión de Clifford Brown o la versión de Lee Morgan? Y él dijo, pues apréndetelas todas. Entonces cae como que siempre a lo mismo entre como que tener más opciones para poder estar más preparado pues para cualquier situación, porque te va a tocar ahí que es que yo no me esa versión. Por ejemplo, pasa mucho con la de Well You Needn't, ¿no? También de repente de Monk, es una canción que de repente hay 2 versiones o 3, entonces pues es importante saberte cuál es para que si la banda está ahí, lo importante es de que sepas que ya cuando estás ahí en el escenario, estás tocando, ya no hay vuelta atrás, o sea, ya no hay así de que es que yo me sabía la otra versión, no, pues ya no hay, ya no hay chance de eso. Yo lo que quería, una de las cosas que a mí me interesaba bastante hablar un poco,
Es precisamente algo que he estado trabajando yo y que he notado también, por ejemplo, todavía me sucede, pero que he notado que también sucede en la comunidad aquí, es de que pues a veces no valoramos tanto cada frase que tocamos, de repente nomás como que fluimos por los cambios y es algo yo creo que esencial en cuanto a aprender el lenguaje, que, que tratemos de hacer cada frase, que toquemos melodías en vez de que toquemos, o sea, conocer la diferencia entre tocar melodías y tocar los cambios, porque pues, tocar los cambios pues puede ser algo así. O sea, ahí está, estoy tratando de traer con los cambios, ahí se oye un poco ahí los cambios, pero eso a comparación de... bueno, lo voy a intentar. O sea que haya ya una intención más en cuanto a todo lo que estamos tocando, en vez de que nada más estemos tratando de conectar los cambios armónicos, que yo sé que son como etapas también que nos sucede, pero yo creo que te digo, es experiencia personal, que yo no estaba consciente de que eso es lo que estaba pasando. A mí personalmente, lo que en la forma en la que yo me desarrollé, por bien y por mal, es yo empecé tocando mucho por oído, o sea, yo tocaba estándares de jazz, pero pues no necesariamente me sabía así los cambios armónicos tan bien, entonces eso pues era una limitante grande para mí, pero al mismo tiempo se convirtió como una forma de forzarme a utilizar mi oído principalmente y a crear melodías. Y es una de las cosas que a lo mejor tocar cosas en 12 tonos también te pone en esa situación, porque si nomás practicas en si bemol concierto o si tú el blues en fa siempre, pues ya está más fácil tocar ahí a lo mejor tus licks y tus hábitos de conectar los acordes, pero si te cambian la tonalidad, ahí ya no puedes así como que tocar lo mismo, entonces te forza un poco a pensar más melódico, que esto es yo creo que lo que yo personalmente estoy buscando, a tratar de ser bien melódico siempre, ¿no? Hablaba con Aaron Goldberg precisamente eso, y él me estaba diciendo, estuve tomando unas clases con él y me estaba diciendo precisamente eso, de saber identificar, por ejemplo, a alguien como Hank Mobley, ¿no? Que él decía, bueno, Hank, todas las frases que toca tú las puedes cantar, es decir, no es como Coltrane, por ejemplo. Coltrane puede ser bien melódico, pero también puede tocar linear, entonces es mucho más difícil de repente cantar Coltrane, ¿no? O sus solos. Entonces ver esas diferencias como que sí bastante abrió mi perspectiva de decir, bueno, qué es lo que quiero hacer y aparte, qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí me explico? Tengo que poder tocar melodías cuando esté tocando, y para tocar melodías hay que tener control, en mi perspectiva, de poder detenerte y decir, esto es lo único que voy a tocar, esta es la melodía, aquí empezó y aquí terminó, en vez de que, pero es que si este cambio armónico, déjamelo lleno, o sea, no, que no te force la armonía, que no te force la banda, que no te forcen tus dedos a tocar cosas que pues no son melodías. Ya después que yo pueda hacer eso, bueno, de repente se me va, pues puedes hacer yo creo que en cuanto a mi personal, como que la meta es el poder encontrar un balance, ¿no? En el que yo pueda tocar melodías cuando yo quiera y que yo pueda tocar líneas cuando yo quiera. Si nomás puedo hacer uno o el otro, entonces me falta poder dominar ambos. Entonces yo les
sugiero y esto se aplica en todo, no nada más es en el swing, no nada más esto es improvisación, estoy hablando de improvisación, esto se aplica a percusión, se aplica a cualquier instrumento, a cualquier ritmo, ya cuando estamos improvisando, tratar de que no nos gane ahí la mano. Entonces, yo uno de los ejercicios que puedo hacer, vamos a buscar un ejercicio, a lo mejor esto es lo que me pasó a Ben Goldberg. Pues como ya se dan cuenta, no soy cantante, ¿verdad? Pero sí es una cosa interesante ahí que me pasó el Aaron ahí, que me hizo esa observación de que si, y eso es lo que practico yo así cuando estoy calentando con el blues y esas cosas, cuando ya veo que, y de repente me pasó ahorita, de repente, híjole, es que es una lucha ahí constante con que toques melodías, que son melodías, es importante en este periodo de tocar, de poder tocar estar consciente de lo que se está tocando. Entonces muchas veces cantar te pone esas limitantes para poder, porque en realidad cuando estoy cantando pues yo no toco, no, o sea, en realidad no tengo el control para tocar esos, o sea, todas esas escalas que puedo tocar en el sax, que de repente uno nada más las mete porque puede, y en realidad no porque la música lo requiera, ¿no? Entonces la voz, como en realidad pues no, es una onda distinta, pues va ahí, la idea va directamente de acá a nuestra voz, ¿no? Entonces te fuerza a hacer un poco más melódico. Yo les recomiendo a lo mejor ese ejercicio de tocar una vuelta en tu instrumento y luego una vuelta cántala, una vuelta en tu instrumento y otra vuelta cántala,
así de esa forma, trata de emular lo que estás cantando, ¿no? Obviamente, es importante también, pues, alimentar el banco de datos, ¿no? Escuchar música, entender el lenguaje, obviamente eso ya es así como que por default, ¿no? Así de, ya tienes que escuchar esa gente siempre, escuchar el lenguaje, entender el fraseo y luego después practicar este tipo de cosas, ¿no? O sea, no es una sin la otra. ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a esto? ¿Algún comentario? Tengo una pregunta. Al momento que construyes tus melodías para el solo, ¿qué tan importante o cómo nosotros podemos trabajar el silencio como tal? O sea, porque lo que a veces nos sucede es que, como tú dices, atascamos el solo no de muchas notas, pero no estamos conscientes de tal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver y trabajar los silencios dentro de la construcción de un solo? Muy interesante. A mí me tocó así un amigo que se llama, un saxofonista que se llama Adam Colker, que vive en Nueva York. Él fue una vez a suplir a mi maestro y me estaba comentando precisamente de eso. Me escuchó tocar y dijo, pues ya tocas unas cosas ahí. Dice, lo que te puedo decir en cuanto a la improvisación es de que te pongas igual, ¿no? Limitantes, que por ejemplo en cuanto a eso el espacio, estaba hablando también con unos chavos de improvisación en cuanto a eso el lunes, y uno de los ejercicios sencillos es tocar frases de 2 compases y dejar 2 compases de silencio. ¿Podemos? De 3 compases. Que todos podemos aplicar, gracias. Yo les sugiero bastante, también me ha ayudado bastante, frases hasta, vaya, ahí no hay limitantes, frases de, bueno, sí hay limitantes, deberíamos de tener más limitantes de poder hacer frases más cortas, pero con mucha intención melódica. Entonces les sugiero, eso sí, eso es lo que me ha ayudado bastante. Entre más frases cortas haga yo, más melódicas son, y luego tratar de informar una frase con la otra, con la frase previa, para que el solo tenga, en realidad es una historia lo que estás tratando de decir, ¿no? Entonces, también a veces el término vas a tocar un solo, pues no es lo mismo que vas a improvisar, porque un solo, pues a lo mejor se puede confundir como a lo mejor un solo de rock, ¿no? O algo así de virtuosismo, pero una improvisación para mí es como contar una historia, ¿no? Al menos de esa perspectiva lo veo yo. Si voy a improvisar, no voy a ir a aventarte mis chops ahí, que en veces lo más importante es como que, y una sugerencia es, escuchen bastante a Dexter Gordon y traten de ver así como, así vuelta tras vuelta tras vuelta, sigue como bien creativo, sus frases son así y no se repiten, ¿no? No se repiten. Entonces es una onda ahí bien interesante escuchar a Dexter. Tuve la oportunidad de hacer una investigación cuanto a él y descubrí bastantes cosas que me han ayudado. ¿Cómo andamos? ¿Todos bien? Vamos a tocar
¿Alguien, algún valiente que se quiera subir aquí a intentar un ejercicio ahí en cuanto a melodías? Saxofonista, o guitarrista, o pianista, o vocalista. O ya va a tener que, democracia. Véngase, ven. Mientras se arman alguien, algún comentario o algo, ahí aquí estamos, no se preocupen, no tengan miedo. A ver. ¿Cómo desarrollas lenguaje aparte? ¿Cómo lo desarrollo? Pues fíjate que precisamente estaba hablando de eso con mis alumnos de saxofón. ¿También? ¿Lo dije lo mismo? Va sobre lo mismo. Ok. Yo ahorita estoy en varias situaciones dando clases ahí, diferentes ensambles. Y precisamente lo que voy a decir va relacionado con lo que dices. Mi perspectiva en cuanto a aprender diferentes escalas y teoría y armonía y etcétera, ha sido tratar de ser un poco más intuitivo. Yo he tratado sí es esencial que sepamos exactamente qué es lo que estamos tocando, pero la forma en la que lo utilizamos, yo lo que siempre he querido es hacerlo de una forma más natural, en vez de hacerlo como que aquí voy a poner esto y aquí voy a poner esto y frases y ¿sí me explico? Entonces, una de las cosas que yo le enseño a mis alumnos es a internalizar la escala blues. A lo mejor tengo ahí un ejemplo de un ejercicio de intervalos en la escala blues. O sea, ya no más tanto como utilizarla como tal, pero que esos sonidos, los sonidos es lo más importante. ¿Me explico? No tanto el... Sí, obviamente la podemos utilizar así, pero los intervalos son los que... Por ejemplo, voy a tocar un solo así con la onda así de blues nada más, y luego voy a tratar otra vuelta utilizando los mismos sonidos de la blues, pero con una perspectiva distinta. O sea, digo que la intención es así como de, en realidad, internalizarlas, todo lo que estemos metiéndole ahí a la bolsa de herramientas, es no nada más utilizarlo así, hasta por ejemplo como los licks, ¿no? Ya ves que hay gente que los licks y la gente que no le gustan los licks y así, ¿no? Entonces, yo digo que lo interesante es saber cómo es que funciona esa frase y cómo te muestra la conexión de los acordes, y no precisamente que toques exactamente, sí, a lo mejor en principio tocarlos y eso, pero tocarlos sin entenderlos, pues no ayuda, no es a su máximo potencial de enseñanza el tocar licks. Yo creo que lo más importante es pensar en puntos de partida y en puntos de resolución. O sea, cuando analizamos así 2 que 3 licks, ver dónde es que está empezando esto, a lo mejor 2 que 3 puntos claves, para que tú puedas crear lo que está en medio. Pero ya sabes cómo empezó y cómo resolvió, a lo mejor cómo creó tensiones, cómo resolución. Pero es igual con la escala blues, en esa onda, no sé si contesté.
puro de todo y no para tipo. ¡A la madre!
Espera, no puedo hacer las dos cosas.
Pues yo creo que con esto concluimos. Les invito a todos a lo mejor ahí, no, a lo mejor no es el mismo método que ustedes quisieran utilizar, pero lo importante y la meta principal es de ser melódico. Antes que, la verdad, no sé si lo notaron, algunos de los solos cantados eran tan interesantes más que los tocados, en realidad. Comenzamos ahí a meter ahí unas cosas que de repente pues no son necesarias, ¿no? Entonces ahí los dejo con eso. Cualquier cosa, si no se animan a preguntar algo, pregúntenme en persona y en privado si quieren. ¿Okay? Gracias.